Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sido el comidillo de todos y que, honestamente, a muchos nos rompió un poquito el corazón: la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si el famoso secreto detrás de su separación finalmente se está revelando, al menos en parte. Hoy vamos a analizar en profundidad todo lo que sabemos, o mejor dicho, todo lo que se rumorea y se ha ido filtrando sobre por qué estos dos talentosos actores, que nos enamoraron con su química explosiva en la serie Love is in the Air, decidieron tomar caminos separados. Vamos a desentrañar las posibles causas, las especulaciones más persistentes, y las pistas que nos han ido dejando a lo largo del tiempo. Preparaos porque esto va a ser un viaje lleno de drama, amor perdido, especulaciones jugosas y quizás alguna que otra sorpresa. Pero antes de empezar a meternos de lleno en el chisme, suscríbanse al canal. Si les encantan los vídeos sobre series turcas, las noticias del mundo del entretenimiento, los secretos que rodean a sus estrellas favoritas y por supuesto, el análisis en profundidad de estas historias, este es el lugar perfecto. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Así estarán al tanto de cada nuevo vídeo, cada rumor, cada detalle jugoso. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas del mundo de las series turcas. Empezó como un romance de ficción en Love is in the Air, y como suele suceder en estos casos, la magia traspasó la pantalla. La química entre ellos era innegable, palpable, y todos los que seguíamos la serie y a sus protagonistas éramos testigos de esa conexión especial, de esa chispa que irradiaban. Viajes juntos, declaraciones públicas de amor que nos hacían suspirar, fotos en redes sociales que confirmaban lo que ya sospechábamos. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Su romance floreció en plena pandemia, lo que intensificó aún más la conexión con el público. La gente se aferraba a ese amor, a esa esperanza, en un momento de incertidumbre y aislamiento. Y Hande y Kerem, con su carisma y su evidente complicidad, se convirtieron en un faro de alegría para muchos. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en la vida de las celebridades, las relaciones no siempre son como las vemos en la pantalla. La realidad a menudo es mucho más compleja y a veces cruel. Los rumores de su separación comenzaron a circular a finales de 2021, y la maquinaria del chisme y la especulación se puso en marcha. Para principios de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado. La noticia fue un shock para muchos fans, un jarro de agua fría, una decepción que se sintió en todo el mundo, especialmente entre aquellos que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Queríamos creer en el felices para siempre, pero el destino, o las circunstancias, tenían otros planes. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que todos nos hicimos en su momento, y la que sigue resonando hoy. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la razón detrás de esta ruptura que nos dejó con el corazón un poquito roto? La verdad es que las razones exactas de su separación nunca han sido completamente claras, y es aquí donde entran en juego los rumores, las especulaciones y las fuentes anónimas. Y ojo porque esto se pone interesante. Vamos a analizar las teorías que han ido circulando, desmenuzando cada detalle y viendo qué podría haber de cierto en cada una de ellas. Asterisco asterisco las teorías más populares, desentrañando el misterio asterisco asterisco. Una de las teorías más recurrentes, y que se ha mantenido a lo largo del tiempo, es la de las asterisco asterisco agendas incompatibles asterisco asterisco. Esta es una explicación que, aunque suena simple, tiene mucha lógica, especialmente en el mundo del espectáculo, donde el ritmo de trabajo es frenético y las prioridades a veces se confunden. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con agendas apretadas y proyectos en diferentes lugares. Imaginemos la vida de estas dos estrellas: rodajes que consumen meses, entrevistas promocionales que los obligan a viajar por todo el mundo, eventos, compromisos publicitarios. La agenda de un actor de renombre está llena de actividades que en muchas ocasiones dejan poco espacio para la vida personal. Se dice que la distancia, combinada con la falta de tiempo para estar juntos, fue uno de los factores que desgastó la relación. Imaginaos pasar semanas, incluso meses, separados, con el estrés del trabajo y la presión de la fama. Es difícil mantener una relación en esas circunstancias, por más amor que exista. La comunicación se dificulta, la rutina se rompe y la conexión puede empezar a desvanecerse. Esta teoría tiene sentido, ¿verdad?
La vida de una estrella de televisión puede ser muy absorbente. La demanda de su tiempo es constante y la necesidad de estar siempre disponible puede pasar factura a cualquier relación. El desgaste es inevitable. Pero por supuesto, hay más factores a considerar. La complejidad de las relaciones humanas rara vez se reduce a una sola causa. Y en el caso de Hande y Kerem, las especulaciones se multiplicaron, ofreciendo diferentes perspectivas sobre lo que pudo haber ocurrido. Otro de los rumores que ha circulado con menos fuerza pero que también se ha mencionado, es el de las *** diferencias de personalidad y estilo de vida ***. Este es un punto delicado porque implica que a pesar del amor y la atracción inicial, existían incompatibilidades fundamentales que a largo plazo, resultaron insuperables. Hande y Kerem son personas con personalidades fuertes y con formas de ser muy diferentes. Mientras que Hande es conocida por ser más reservada, discreta y centrada en su carrera, Kerem es más extrovertido, aventurero y con una personalidad más relajada. Fuentes cercanas a la pareja han sugerido que Hande prefiere la tranquilidad, la intimidad y la compañía de sus seres queridos, mientras que Kerem disfruta de la vida social, de las fiestas y de los viajes. Estas diferencias, aunque pueden ser atractivas al principio, esa chispa inicial que genera la curiosidad y la novedad, podrían haber generado conflictos y tensiones a largo plazo. Imaginemos que uno prefiere quedarse en casa, leyendo un libro o viendo una película, mientras que el otro anhela salir, explorar nuevos lugares y conocer gente nueva. Esas diferencias, si no se gestionan adecuadamente, pueden crear resentimiento y distanciamiento. Y en una relación, la falta de entendimiento y la incapacidad de encontrar un punto en común pueden ser letales. Además, y esto es algo que se ha comentado mucho en los medios turcos, la *** presión mediática *** jugó un papel importante. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi, sus vidas personales eran objeto de escrutinio público, y cada paso que daban era analizado y comentado por los medios y en las redes sociales. Esta constante exposición, los rumores, las críticas, los comentarios malintencionados, todo esto puede ser muy desgastante para una relación. Imagínense tener que lidiar con todo eso a la vez que intentas mantener una relación saludable. Es una situación de estrés constante donde la intimidad se diluye y la confianza puede verse afectada. La presión de ser la pareja perfecta puede ser asfixiante y la necesidad de complacer a los demás, de mantener una imagen pública impecable, puede erosionar la autenticidad de la relación. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada momento, cada gesto, cada mirada. Las revistas y los programas de televisión analizaban sus fotos, sus salidas, sus declaraciones. Los fans opinaban, criticaban, especulaban. Y en medio de todo ese torbellino, Hande y Kerem intentaban mantener su amor a salvo, una tarea casi imposible. Y luego está el factor *** cercanía ***. Algunos rumores sugieren que el entorno de Kerem, incluyendo amigos y familiares, no aprobaba del todo la relación. Este es un tema delicado porque implica que existían diferencias culturales, de valores o de expectativas entre Hande y el círculo más cercano de Kerem. Esto, combinado con la presión de la fama y las agendas separadas, podría haber contribuido al deterioro de la relación. La influencia del entorno, de la familia y los amigos, puede ser crucial en una relación. Si no existe aceptación y apoyo, la pareja puede sentirse aislada y vulnerable. Y si a esto se suma la presión de la fama y la distancia física, la situación se vuelve aún más complicada. También se ha especulado sobre la *** influencia de terceros *** en la ruptura. Aunque no hay pruebas concretas, siempre existe la posibilidad de que en una relación de este tipo surjan tentaciones o se generen situaciones complicadas. En el mundo del espectáculo, las relaciones son, a veces, efímeras, y las tentaciones están a la orden del día. Por supuesto, estos son solo rumores, pero en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. ***, ¿qué dicen las fuentes oficiales? El silencio revelador ***. Pero, ¿qué dicen las fuentes oficiales? ¿Qué han dicho Hande y Kerem sobre el final de su relación? Bueno, la verdad es que no mucho. Han mantenido un perfil bajo en cuanto a los detalles de su separación. Han evitado dar declaraciones explícitas, y han preferido mantener su privacidad. Esta decisión, aunque comprensible, ha alimentado aún más las especulaciones y ha hecho que los fans se pregunten constantemente qué sucedió realmente.
Es lógico que ambos desearan proteger su intimidad y evitar el circo mediático que una ruptura tan pública podría generar. Sin embargo, el silencio solo aviva la curiosidad y la especulación. Las redes sociales se llenaron de teorías, de análisis exhaustivos, de conjeturas y de rumores. Lo que sí sabemos es que a pesar de la ruptura, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha participado en nuevos proyectos como la serie Bambaşka Biri, y ha seguido siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía, e incluso ha explorado otros campos como la publicidad. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en varios proyectos, como la serie Ukusa Geciloruz, y ha mantenido su presencia en el mundo del espectáculo, demostrando su profesionalismo y su talento. Actualmente Ande está en una relación con el empresario Hakan Sabank, y se les ve felices juntos. Su relación ha sido más discreta, protegiendo su intimidad y evitando la sobreexposición mediática. Kerem, por su parte, parece estar disfrutando de su soltería y enfocándose en su carrera. *** El secreto final, una combinación de factores ***. Entonces, ¿cuál es el secreto final? ¿Cuál es la verdad detrás de la ruptura de Ande y Kerem? La verdad es que, como muchas rupturas, es probable que no haya una única respuesta. Es probable que fuera una combinación de factores, agendas incompatibles, diferencias de personalidad, presión mediática y, por qué no, simplemente que la chispa se apagó. Las relaciones cambian, evolucionan y a veces, por más amor que exista, el destino o las circunstancias pueden llevar a caminos separados. Es un proceso doloroso, pero a menudo necesario para el crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad. Lo importante es que, a pesar de todo, ambos han seguido adelante y han demostrado ser profesionales y personas resilientes. Nos regalaron una hermosa historia de amor, y aunque terminó, nos dejaron un recuerdo inolvidable. Nos demostraron que el amor, aunque a veces efímero, puede ser mágico, inspirador y digno de ser celebrado. ***, reflexiones finales. El legado de un amor en la pantalla ***. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos explorado a fondo el misterio que rodea la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles causas, desmenuzado los rumores y especulaciones, y tratado de entender qué pudo haber pasado. ¿Qué os ha parecido? ¿Os esperabais alguna de estas razones? ¿Creéis que hay algo más que no sabemos? ¿Qué es lo que más les sorprendió? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué pensáis vosotros sobre todo esto? ¿Creéis que volverán a coincidir profesionalmente? ¿Pensáis que fue una buena decisión terminar la relación? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber vuestra opinión. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem son seres humanos, con sentimientos y emociones. Han tenido que lidiar con la presión de la fama, con la exposición mediática y con el dolor de una ruptura. Respetemos su privacidad y valoremos el legado que nos dejaron, una hermosa historia de amor en la pantalla, que nos hizo soñar y creer en el romance. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Activad la campanita. Y recordad, siempre estamos aquí para analizar y comentar las noticias más relevantes del mundo del espectáculo, así que no os perdáis los próximos vídeos. Estén atentos a más análisis, más especulaciones y más secretos del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.